Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saluda a Carlos Martínez Macías en esta emisión de Perspectivas. En unos minutos más se incorpora a Belén Zapata para la conducción de este programa. Le quiero decir que hoy precisamente se cumplen 2 años de que abrió Perspectivas, este espacio de reflexión y análisis, y interesantes temas los que se van a comentar en esta ocasión, pero por lo pronto vamos a charlar con el poeta y activista social Javier Sicilia, quien ya tengo en la línea telefónica. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Carlos, buenas noches al auditorio. Muchos temas que comentar contigo, pero quisiera que empezáramos con este que hoy se dio, en este nuevo llamado que hacen los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, que se reúnen con los diputados y le piden que de una vez por todas hagan algo por este caso. ¿Qué opinión tienes al respecto? Pues mira, yo creo que la demanda no es solo la demanda de los padres de Ayotzinapa, yo creo que es la demanda de la nación entera, ¿no? No es posible que no nos pongan en claro la realidad de la desaparición de estos muchachos. Y realmente si quieren salvar cierta dignidad del Estado y las partidocracias, pues tienen que darnos una respuesta concreta. Y a partir de eso, una respuesta concreta a los miles, cientos, decenas de miles de desaparecidos, ¿no? No podemos seguir teniendo un país que se disfraza de democrático, teniendo fosas clandestinas o sin saber el paradero de muchachos que fueron levantados y que, bueno, hay elementos suficientes para saber y encontrarlos, ¿no? Y quienes lo hicieron. Y de ahí, pues hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Aquí mismo en Morelos, pues abrimos unas cosas clandestinas hechas por la propia Fiscalía, ¿no? Donde encontramos muchos casos gravísimos y entre ellos 4 desaparecidos que estaban siendo buscados por sus familiares, ¿no? Entonces ahí realmente el Estado tiene que responder, si no simplemente lo vamos a echar. Un día de estos los vamos a echar al gobierno para refundar a la nación, ¿no? Porque no podemos permitir más esta complicidad, ya sea por corrupción o ya sea por negligencia, de que no sabemos dónde están nuestros connacionales, dónde están nuestros hermanos, dónde están nuestros hijos, ¿no? No lo podemos permitir, un país no puede permitir más esto, ¿no? Entonces la demanda pues es bien legítima y yo creo que la respaldamos toda la nación, ¿no? Javier, ¿qué es lo que está ocurriendo? Se levanta la voz por parte de los padres de familia, tú mismo encabezas una marcha para exigir este tipo de claridad en torno a los desaparecidos y que acabe la inseguridad, y sin embargo parece que nos distraen con temas de exgobernadores y otras cosas de corrupción política. Sí, pues es muy grave, o sea, eso como si la corrupción fuera más grave que lo que están haciendo los propios gobernadores, ¿no? Ese hombre Duarte no debe de ser llamado a procesar por corrupción, antes que nada por crímenes de lesa humanidad, por asesinatos, por violaciones a derechos humanos. Eso lo quieren borrar del panorama y es el gran drama. La corrupción económica va de la mano de lo siniestro, y lo que tiene que ponerse en la conciencia y en la lucha por restablecer a la nación, pues son los crímenes contra la humanidad, son los delitos de omisión o son los delitos de comisión que están trabajando para el crimen organizado, ¿no? Entonces lo que está pasando es que tenemos un Estado absolutamente corrompido desde mi punto de vista, que está vinculado por X o por Z con el crimen organizado. Y estamos, yo siempre he dicho, frente a una nueva forma de totalitarismo disfrazado de democracia que no podemos permitir más. De acuerdo. Ahora, estamos hablando de un Estado fallido, entonces, Javier. Pues mira, depende de donde lo veas, Carlos. O sea, desde la teoría del Estado estamos frente a un Estado fallido en criminal, frente a otra lógica del Estado como Estado de excepción, como lo manejan otros filósofos de la política, como George Agamben, es un Estado muy logrado. Si verdaderamente el Estado está fundado, como dice Hobbes, en el uso legítimo de la violencia, estamos asistiendo a un uso de la violencia por parte del Estado de un nuevo cono, con colusiones con el crimen organizado, porque el fondo ya no es ideológico, el fondo es de dinero, ¿no? Entonces sí estamos frente a una cosa ambigua. Si estudia el Estado, más allá
allá del fundamento del uso violento del uso de la violencia legítima, estamos en un estado así, fallido, ¿no? Claro, Javier, te quiero pedir un favor, si permaneces en la línea, tenemos que hacer una breve pausa, se reintegra Belén Zapata y continúa con esta charla contigo. Permítanos un momento, por favor. Sí, claro, Carlos. Regresamos después de este corte. Muy buenas noches, le saluda una servidora Belén Zapata a nombre de Enrique Tucen, que por cuestiones de salud hoy no nos puede acompañar, y ofrecerle sobre todo una disculpa por este enroque en conductores que tuvimos hoy, algo totalmente atípico, pero algo que a lo mejor don Javier Sicilia nos va a comprender un poquito más. Don Javier, le saluda a Belén Zapata, buenas noches. ¿Cómo está, Belén? Buenas noches. No entendemos muy bien. Le contaba a nuestro auditorio el diálogo es el diálogo con cualquiera, ¿no? Y eso es importante. Muchísimas gracias por su comprensión. Tuvimos un problema de tráfico tremendo en Guadalajara, todavía afortunadamente no estamos como en la Ciudad de México, pero hay días y circunstancias que esto se vuelve una locura, así que ofrezco de verdad una disculpa para nuestro auditorio y para usted. Don Javier, para no perder más tiempo, hablaba usted ya de una causa que lo ha acompañado pues a lo largo de los últimos años y que usted a su vez ha acompañado otras causas, pero si me permite, quisiera dedicar esta última parte de la charla a hablar de su libro El Deshabitado. Y yo quisiera, don Javier, antes de que nos cuente un poquito sobre la novela, recordamos aquella pues declaración que usted hiciera tras la muerte de su hijo Juan Francisco, de que no volvería a escribir. Hay que recordarle a nuestro auditorio que usted es un gran poeta mexicano y que a raíz de esta tragedia, pues esta carrera se vio truncada. Don Javier, cuéntenos por favor cómo decide retomar la autobiografía, cómo decide retomar la escritura. No, en realidad mi renuncia es a la poesía, ¿no? Ahí en esa novela que está mencionando, El Deshabitado, me doy las razones de esa renuncia, ¿no? No dejé otro tipo de escritura como la novela, que también es otra forma de hacer poesía. Esta es mi última novela también. Lentamente me acerco al silencio, que no es un truncamiento, es más bien la otra forma de decir la poesía. Es decir, generalmente el silencio se ve como negativo y el silencio se parte de la palabra, la palabra nace del silencio, está puntuada de silencios y se concluye en el silencio. Y en una época donde el lenguaje está envilecido a los grados de ya no significar, y a los grados de que cuando un lenguaje pierde sus significaciones, lo que queda es la violencia. Yo creo que aquí la violencia atroz que estamos viviendo tiene que ver con una crisis del lenguaje, con una degradación del lenguaje por parte de los políticos y por parte de los criminales, ¿no? Uno oye al Chapo Guzmán y pues si maneja 50 palabras es mucho, ¿no? Con eso no se puede hacer un mundo, ni percibir un mundo, ni percibir lo humano. Y los políticos que lo usan para malversar, para justificar, para mentir, hablamos hace poquito con Carlos, ¿no? Que sí. A Duarte se le acusa por corrupción, sí, pero habría que acusarlo además, y por sobre todas las cosas, por violencia, por violación a derechos humanos, por criminal, etcétera. Y eso lo quieren encubrir, y esa es una forma de degradar el lenguaje, de mentir. Claro. Entonces, frente a eso, el silencio es quizá el poema más fuerte. Es una protesta muy profunda, como diría Steiner, ¿no? Entonces ahí explico por qué dejé la poesía. El Deshabitado. La tramitación, allá se explica. Y por qué también esta es mi última novela, y con la nota introductoria a esta novela, ¿no? Claro. Pero creo que el lenguaje, que es el mundo de los seres humanos, necesita, frente a tragedias como las que viví, como las que viven miles de mexicanos, como las que descubrimos en estas caravanas para visibilizar a las víctimas, para visibilizar su sufrimiento, necesita ser contornado, explicado hasta donde se puede, a través de eso que nos hace humanos, que es la palabra. Y por eso escribí esta novela, ¿no? Claro. Hablar de
que no, casi no tiene sentido, pero que tiene sentido en el momento en que nos levantamos contra eso que no tiene sentido, que es la violencia, que es la muerte. Claro. Y narrarlo es descubrir no el sentido de la violencia, pero sí el sentido de la vida. Claro. Don Javier, El Deshabitado, una novela autobiográfica, por cierto, se la estamos mostrando en este momento en pantalla a nuestra audiencia para que lo vea y por cierto que lo busque también en la Feria Internacional del Libro, que ya nos contará, pero El Deshabitado, una autobiografía. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál fue el momento más conmovedor o quizá más difícil en el proceso de escribir este libro? Pues mire, es enfrentarse por un lado a saber revivir el sufrimiento, el dolor y explorarlo a través de la palabra, ¿no? Y ese ya es un trabajo muy, muy doloroso, sumamente doloroso, ¿no? Y pues al lado es revivir la muerte, revivir el sufrimiento, revivir pues lo casi indecible que es la experiencia de saber que a un hijo lo han asesinado. Claro. Escribirlo pues 4 años de una lucha constante, que es una reescritura del pasado, ¿no? Que vuelve al presente a través de la escritura, pero que lo ciñe, lo intenta seguir a través de una narración para que tenga en la palabra misma un sentido, ¿no? Es también una forma de sanarme a mí mismo. Claro. Oiga, don Javier, ¿y lo consiguió sanarse cuando escribió, digamos, la última línea de esta novela o cuando la vio ya impresa? Pues sanarse en el sentido de sanarse, no es una llaga, como lo digo en la novela, uno camina con una parte muerta de sí mismo, ¿no? Claro. Pero la llaga ya no supura como supuraba entonces, ¿no? Claro. Antes de la escritura de la novela. Claro. ¿Por qué el título del Deshabitado? Le digo, lo podemos intuir, pero cuéntenoslo mejor. Mire, tiene 2 sentidos, ahí se ve en la novela, ¿no? La novela es compleja, tiene muchos niveles, el espiritual, el familiar, el político, el social, etcétera, ¿no? En el orden del deshabitado, cuando uno vive una experiencia de esta naturaleza, para la cual no hemos construido un nombre, o sea, es tan antinatural, sobre todo si es un asesinato de un muchacho, de un hijo, pues no hemos construido, ni siquiera podemos seguir eso a través de una palabra, ¿no? El huérfano, el viudo, la viuda o la huérfana, pero entonces no hemos concebido palabra para eso. Uno queda absolutamente deshabitado, es decir, todas las certezas, todo lo que ha construido uno para entender y estar en el mundo, pues queda colapsado, uno queda vacío, deshabitado absolutamente, ¿no? Pero es en esa deshabitación, paradójicamente, donde surge un proceso de orden, pues el proceso que genera el movimiento por la paz, con justicia y dignidad, el que trata de dar cuenta de ese proceso interno que se da solo en la deshabitación y que allí frisa pues ya territorios en donde se está la mística, la fe desnuda, aquello que no puede ser transmitido por una doctrina, pero que permite la presencia del amor, ¿no? Porque si algo tuvo el movimiento fue la respuesta del amor, que es una irracionalidad positiva frente a otra irracionalidad, que es la de la violencia y la muerte, ¿no? En esa deshabitación habitaba, al final de cuentas, claro, el amor, ¿no? Claro. Don Javier, recuerdo un episodio, estuve ahí presente, lo vi, en una de estas convocatorias que hicieran en el 2012, el movimiento Yo Soy 132, y me conmovió este diálogo que usted sostuvo con algunos de los líderes del movimiento, la manera en que lo recibieron estos jóvenes. Y en ese momento esperábamos, al menos lo que veíamos era pues esperanza de un cambio en este país, y si no por lo menos confiar en que el próximo presidente pues resolviera muchos de los pendientes de este México tan dolido. Todos estos años después, ¿qué recuerdos de estos intercambios con los jóvenes? Y si realmente la deuda que hoy tiene el presidente Enrique Peña Nieto, pues es alta o, en su opinión, ha conseguido más o menos saldarla. No, yo creo que ese diálogo, pues es el diálogo
de lo que mantiene vivo todavía México y que no desfundaron todas, no oscurecido en su totalidad, no es el diálogo de la resistencia, ¿no? Yo soy 132, son parte de ese movimiento inmenso de la reserva moral del país, junto con los padres de Ayotzinapa, el Movimiento por la Paz, los zapatistas, que resisten esta violencia, esta incapacidad o esta corrupción, esta criminalidad del gobierno. Y con respecto a Enrique Peña Nieto, su deuda es mayor. No se trata, las víctimas no es un asunto de sexenios, no es un asunto de gobiernos, es una deuda de Estado. Cuando sube Peña Nieto carga con las víctimas de Calderón y las anteriores, que no han sido resueltas, quizás desde el 68, ¿no? Claro. Y se acumulan las que se cometen en su gobierno. Entonces la deuda de Peña Nieto es inmensa, es mucho mayor, y el que venga va a heredar esa deuda, y si no le pone un alto, en un buen sentido de la palabra, trabajando para la gente, trabajando para la seguridad, con la gente y para la gente, trabajando por la justicia con la gente y para la gente, pues la deuda va a crecer y el horror va a seguir peor, ¿no? Claro. Y eso, por desgracia, es lo que se vislumbra, porque parece que es una clase política, voy a decirlo con toda la fuerza, con sus excepciones, pero las excepciones no hacen, por desgracia, el cambio. Una clase política de imbéciles, ¿no? Claro. No tienen otra palabra puesta a definirlo. Don Javier, queremos seguirlo escuchando, queremos seguir escuchando su voz. Ojalá siguiera usted hablando a través de las letras, no solamente de la voz. Queremos escucharlo en todos los ámbitos, porque voces como las de usted se necesitan en este país. Y mejor, pues, como usted ya lo decía, las voces de los políticos, ojalá que ellos sí guardaran silencio frente a estas voces que promueven la paz y que promueven la dignidad. Le queremos agradecer profundamente que haya aceptado esta charla, porque además es un día muy especial para nosotros, es nuestro segundo aniversario en Perspectivas, así que ha sido un placer dialogar con usted, y por acá lo esperamos en la Feria Internacional del Libro. Por ahí nos vemos en unos días, la semana que entra estaremos por allá, y me da mucho gusto abrazarla y abrazar al equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, don Javier. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, pues esto ha sido parte también de lo que ha sido Perspectivas a lo largo de 2 años, el diálogo con las diferentes voces, con los diferentes sectores, con los diferentes corazones, hay que decirlo también aquí, mucha gente ha venido a abrirnos su corazón, así que bueno, pues hoy le recordamos a nuestra audiencia que estamos en nuestro segundo aniversario. El próximo lunes no se pierda nuestro programa, porque vamos a hacer una recapitulación de lo mejor de Perspectivas, ya una vez que Enrique esté integrado también al equipo, y bueno, que contemos por supuesto con el favor de su atención. Vamos a hacer una pausa, pero no se vaya, porque vamos a hablar de otro gran tema. El Partido Comunista Mexicano, ¿cómo nace? ¿Cuál fue su desarrollo? ¿Qué ha pasado con este partido? ¿Qué ha pasado con los movimientos de izquierda en nuestro país? Con esto y más regresamos con grandes invitados. Nos encontramos a 3 años del centenario de la fundación del Partido Comunista Mexicano. Se están organizando en todo el país una serie de charlas y conferencias conmemorativas. Hablar de la historia del Partido Comunista de México es hablar de la historia de la lucha de clases en el país. La lucha de obreros, campesinos, trabajadores en general desde los años 20 se han visto plasmadas en el Partido Comunista. Además, representantes de la cultura en México están directamente relacionados con el partido, como Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y Javier Guerrero. El estado de Jalisco no estuvo exento de estas representaciones, y fue en la legislatura número 49 en la que Claudio Palacios Rivera fue el primer y único diputado del Partido Comunista, compartiendo el cabildo con Francisco Ramírez Acuña, Héctor Pérez Plazola, Sergio Alfonso Rueda Montoya, entre otros. ¿Cómo les sirve a las nuevas izquierdas la experiencia de los 100 años del partido? ¿Podemos vislumbrar un futuro certero de las bases que sostiene el Partido Comunista en la vida política de Jalisco? Esta noche lo platicamos con el doctor Jaime Tamayo y con Claudio Palacios. Doctor Jaime Tamayo, bienvenido, buenas noches. Qué gusto recibirlo de nueva cuenta. Muchas gracias, un gusto estar aquí de nuevo. Y nos acompaña también el doctor Claudio Palacios Rivera. Doctor, buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto, aquí estamos.
Vamos a iniciar esta charla, si les parece. Bueno, permítanme nada más un segundito antes de entrar de lleno con la charla. Tenemos un mensaje que nos envía a través de nuestra cuenta institucional en Twitter, Rafael H., y él nos dice: estoy de acuerdo con Javier Sicilia respecto a la corrupción. Feliz aniversario. Pues muchísimas gracias, Rafael, y gracias a ustedes, a gente como tú que nos sigue y que sabemos que están siempre muy pendientes de este programa. Muchas gracias. Doctor Tamayo, hoy ustedes llevaron a cabo o celebraron un encuentro a propósito de los 97 años de la fundación del Partido Comunista Mexicano. Esto fue hoy a las 12 del mediodía. Cuéntenos, por favor, ¿cómo les fue? Bueno, bien, fíjate que fue un espacio de reflexión sobre lo que fue el papel del Partido Comunista en la historia de México, el papel que ha jugado también a nivel local en Jalisco, y el impacto que ha tenido en los movimientos sociales. El Partido Comunista, pues como se ha señalado en su momento, es el partido no solo el más viejo, sino seguramente el partido que ha tenido más impacto, aunque se conoce tal vez menos este impacto, en la transformación que ha vivido este país. En diferentes momentos ha jugado un papel muy importante, tanto en la vida social como en la vida política. Y se hicieron reflexiones al respecto y sobre también de alguna manera qué significa el Partido Comunista y su historia en el presente y hacia el futuro, ¿no? Porque hasta donde entendemos el Partido Comunista ha tenido unas etapas donde no ha tenido registro. Sí, doctor, cuéntenos un poquito sobre esto. Bueno, esto del registro es una cuestión que surge prácticamente con la ley del 46 de de Ávila Camacho, al final de su gobierno, cuando se crea esta ley federal electoral, y que crea lo que fue inicialmente la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral, que luego fue la Comisión Nacional Electoral. Se le quitó lo de vigilancia y se dio el registro bajo condiciones más o menos flexibles a varios partidos. Después se le quita el registro a 2 partidos. Uno va a ser el partido conocido como Unión Nacional Sinarquista. Precisamente se le acusa de violentar el Estado laico en una ocasión en que en un acto público se le pone a Juárez una capucha, y al Partido Comunista se argumentan 2 cuestiones. Una, se habla de una insuficiencia de votos, pero especialmente de sus vínculos internacionales con la Internacional Comunista, que ya había desaparecido para entonces, pero existía el Buró Internacional. Esa fue, digamos, la razón de fondo por la que se le quitó el registro. Y solamente se va a regresar el registro con la reforma de Reyes Heroles, en la época de López Portillo, en la reforma del 77, para competir precisamente en las elecciones del 79. Antes entonces, digamos, es a partir de este periodo que el Partido Comunista recupera una presencia electoral pública y registrada, aunque permaneció sin registro, pero con candidaturas en diferentes momentos. La más importante, quizás la que tuvo más impacto en términos políticos y sociales, fue la candidatura de Valentín Campa en el 76, cuando el candidato del Partido del Estado, López Portillo, no llevaba ningún contrincante legal, es decir, registrado, digamos, oficialmente ante el órgano electoral. Así es, pero sin embargo el propio PRI, a través de que era su presidente en ese momento, llegó a reconocer que en la votación, en las boletas, se ponían los nombres del candidato en ese tiempo. Reconoció cerca de un 10% para Valentín Campa, ¿no? Hablando pues de lo que significó la fuerza electoral de un Partido Comunista sin registro, claro, y sometido de alguna manera a la clandestinidad. Claro. Doctor Claudio Palacios Rivera, porque hoy es importante también escuchar su testimonio. Bueno, porque él fue el primero y el único legislador comunista que ha habido aquí en Jalisco, y también el primer candidato oficial de izquierda a la gubernatura del Estado. Y además, bueno, fundador de este partido, ¿entendemos, doctor? Se refiere al Partido Comunista. No, pues el Partido Comunista se funda en 1919, pero fuimos, por supuesto, partícipes muy activos en la lucha por el registro en la etapa nueva que culmina en 1979. Ajá. Es decir, hay que decir que los años 60, finales de los 60,
y todos los 70 fue una lucha continua por los derechos políticos, no nada más del Partido Comunista, de un conjunto de sectores de la población que no se sentían representados en ningún partido, claro, y que reclamaban derechos políticos negados. Entonces la lucha era fundamentalmente por recuperar los derechos políticos para un gran sector de la población y desde luego para el Partido Comunista. Entonces fue años de muchísima actividad que se combinaron con acontecimientos muy importantes en la vida nacional y que a veces pues condujeron a represión grande, a salir de ella y a seguir insistiendo en recuperar los derechos hasta que se logre el registro con la reforma, dice Jaime de Reyes Heroles, yo digo de López Portillo, desde luego pues diseñada por Reyes Heroles, ¿no? Claro. Ahora, doctor, para entender un poquito a este partido, yo quisiera que nos trasladáramos a la época precisamente de la década de los 70, de este México y de este Jalisco. ¿Cómo era ser joven en la década de los 70? ¿Cómo era ser militante de un partido como el Partido Comunista? ¿Y cómo era pues defender los ideales de un partido como el Partido Comunista Mexicano? Bien, usted me acaba de hacer una pregunta muy importante que tiene que ver con el ser joven después del 1968. Después del 68, traer el pelo largo y ser joven, pues era sinónimo de guerrillero. Era un delito. Porque además asociaron mañosamente la condición de la lucha por los derechos más elementales, como son derechos políticos o los derechos de cualquier sector de la sociedad, con la guerrilla, que también había aparecido como un fenómeno, es decir, ante la desesperación por no encontrar salidas de carácter político, que no las tenía el Estado. Entonces, efectivamente, muchos jóvenes optaron por ir a la guerrilla como una forma de decir, en este país no hay alternativa, no se puede participar electoralmente, se prohíben las movilizaciones y entonces hay que buscar otras vías. Pero entonces, si bien es cierto que un sector de los jóvenes lo hicieron, y lo hicieron muy conscientemente, buscando una salida política, ya después era cualquiera que fuera joven y que protestara o que cantara o que tuviera alguna manifestación diferente o no vista bien por el régimen, pues entonces era también perseguido, era también acosado, y entonces era un reto ser joven, y hasta decíamos es casi imposible siendo joven no ser de izquierda, no ser un luchador y por tanto muy próximo pues a los comunistas. Y máxime en nuestra máxima casa de estudios, ¿no?, que tuvo también a lo largo de su historia pues esta tendencia hacia la izquierda. Así es, aunque hay que decirlo que el sector mayoritario de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, o por lo menos la parte que dirigía, pues ellos siempre fueron parte del PRI, parte del Estado, pero en el seno de la universidad, por supuesto que hubo la presencia permanente de la izquierda y del Partido Comunista, de la Juventud Comunista de manera muy especial, que estuvo siempre en las sociedades de alumnos, disputando los comités ejecutivos y participando en general en la lucha por la dirección del movimiento estudiantil en Jalisco, como fue en todo el país. Yo debo decir que en los años anteriores, poquito anterior al registro del partido, prácticamente en todas las universidades del país había una presencia muy destacada de los comunistas que llegaron a ser rectores, dirigentes de los sindicatos, dirigentes estudiantiles, porque finalmente también es un esfuerzo de los comunistas, los sindicatos universitarios. Claro. Doctor Tamayo, antes de irnos a la pausa, sí, ¿qué sí es ser comunista y de izquierda? Se lo pregunto porque estos términos de repente pueden un poco sonar fuertes en ciertas sociedades o con gente que no tiene tanta información. ¿Qué sí es ser comunista, ser de izquierda y qué no es? Sí, bueno, ser de izquierda tiene un sentido mucho más amplio, abarca prácticamente todo aquel que reivindica demandas de carácter social y que busca ciertos niveles de equidad social. Ser comunista implica tener una perspectiva, un horizonte de una sociedad en la que no existan las diferencias de clase, es decir, una sociedad comunista. Y claro, esto implica asumir que hay un proceso en el que hay que luchar por transformar esa sociedad, pasar primero por una sociedad socialista, en la que cada quien va a
poner según sus capacidades, su esfuerzo, y va a recibir de acuerdo a su trabajo. Y en la sociedad comunista, en la que ya cada quien va a recibir de acuerdo a sus necesidades, y cada quien va a dar de acuerdo a su capacidad, ¿sí? En términos así muy generales. Sí, muy resumidos. Doctor, ¿es posible hoy pensar en estos países, en estas naciones comunistas? Digo, las hay, por supuesto, pero quisiera poner como contexto el avance del libre mercado, de las grandes economías. En medio de este nuevo contexto, ¿qué tan difícil o no es instaurar este tipo de movimientos? Bueno, mira, con la caída del bloque del socialismo europeo, en muchos espacios se perdió como la esperanza. Hubo quienes se embarcaron en esta idea del fin de la historia, quienes terminaron sumándose a las posiciones del neoliberalismo, que ofrecía en su momento la solución definitiva a los males del mundo, etcétera. Pero eso ya prácticamente está descontinuado, está fracasado, ¿no? Se ha visto que está fracasado. Hay diversas opciones que se han considerado en los movimientos antisistémicos, anticapitalistas, antineoliberales, y de alguna manera una opción que me parece que cada vez cobra más vigencia, porque de alguna manera pues no se puede enterrar en la historia y olvidar todo lo que se avanzó en ese sentido, pues es precisamente la perspectiva comunista. Y yo te diría, en este momento hay un país que tiene lo que alguna vez llamó González Casanova la democracia más sólida del mundo, y que vive un proceso ya consolidado hasta hoy, un proceso socialista, que es el caso de Cuba, en donde la gente tiene resueltos los problemas de la alimentación, de la vivienda, de la salud, de la educación, del trabajo, y bueno, hay un nivel más o menos igualitario, donde sí hay algunas diferencias, pero eso no marca una diferencia social tal que pueda conllevar a hablarse de que ya no existe el socialismo en Cuba, ni mucho menos, ¿no? Entonces sí hay una perspectiva socialista vigente. No se cayó el socialismo europeo, fue una guerra terrible contra esta expresión pues que vino desde la Revolución Rusa. Hay que recordar que la Revolución Rusa nació en una guerra, fue sometida en su nacimiento prácticamente a una guerra de 22 países, ¿no? Fue increíble cómo logró sobrevivir y cómo construyó un modelo de Estado socialista, cómo logró derrotar luego al nazismo, prácticamente, la verdad es prácticamente aislada, porque el papel que jugó Occidente en la lucha contra los nazis fue mínimo. Estados Unidos combatió en Japón, combatió en el Atlántico, ¿sí? Sí. Perdón, en el Pacífico, pero los soviéticos derrotaron a los nazis y construyeron lo que se conoció como el mundo socialista, y influyeron al mundo para que hubiera revoluciones como la vietnamita, la cubana, etc. Entonces, eso obviamente pues son experiencias de las que hay que recoger los saldos negativos, pero también los saldos positivos. Doctores, si me permiten, vamos a ir a la pausa, pero vamos a regresar para hablar un poquito del presente y futuro de este partido. Vamos a la pausa. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas, dialogando con el doctor Claudio Palacios Rivera y con el doctor Jaime Tamayo a propósito de un evento que llevaron a cabo este día por los 97 años de fundación del Partido Comunista Mexicano, que hemos hablado pues de su historia, de cómo se fue transformando, de la pérdida de registros, de cómo se fue fusionando con otros partidos de izquierda, doctor Claudio Palacios. Y yo les preguntaba ahorita en el corte, pues no sé, de repente hay nostalgias que pudieran llevar a algunos a pensar en la posibilidad de rescatar un partido como lo fue el Partido Comunista Mexicano. ¿Existe esa posibilidad o ni siquiera hay la intención, don Claudio? Bueno, existe una enorme preocupación, porque un conjunto de principios y de planteamientos muy importantes que costaron muchísimo, se van olvidando, se van quedando atrás y se colocan en primerísimo lugar el asunto electoral, los procesos electorales, el ganar posiciones, pero se dejan de lado los planteamientos que le dieron vida a una fuerza política que generosamente donó su registro para la existencia primero del PSUM, después del PMS y finalmente del PRD, porque el registro se ganó en el 79 y todos estos cambios se vinieron dando, claro, coincidiendo con otras fuerzas para construir
se supone ir unificando a la izquierda y construir una fuerza más importante. Y nos preocupa desde luego que planteamientos tan importantes, ahora bueno, parece que son muy generales, y eso es importante, pero hay que decir que nosotros en aquellos años planteamos la diversidad de género, los derechos de la mujer, lo que llamábamos los derechos de las minorías, de los indígenas. Bueno, ahora se ve de manera muy natural, pero estas fueron demandas que entonces, cuidado, bueno, todavía lo siguen siendo para algunos sectores de la sociedad, pero fueron demandas muy importantes que el Partido Comunista puso en el centro desde el primer momento en que llegó al Parlamento con el Grupo Parlamentario Comunista Coalición de Izquierda, que planteó el asunto de la reforma universitaria, llevarlo a nivel constitucional, claro, porque bueno, estaba así nada más. Es decir, un conjunto de cuestiones que de repente se olvidan, porque ahora nada más es quién va a ser el candidato y qué posibilidades hay de ganar. Pero, y bueno, y las demandas de la población. Nosotros no hemos concluido, digo yo, en este país, la lucha por la democracia, por las libertades políticas, por los derechos humanos, por los derechos a la salud. Hay un conjunto de cuestiones por el salario. Ahora hay muchos más pobres que antes, cuando planteábamos, hablábamos de 8 o 9 millones de gente muy pobre. Bueno, ahora las cifras nos han rebasado. Creo que hay razones para seguir pensando que hay que rescatar un conjunto de planteamientos, de postulados que siguen siendo válidos, porque sigue habiendo enorme injusticia, enorme desigualdad, pero además ahora tenemos el problema de la inseguridad en las calles, de la falta de oportunidades e incluso de la pérdida del poquito empleo que hay cuando se protesta. Claro. Ahora, doctor, ¿considera usted que estas causas que enarboló el Partido Comunista Mexicano las rescataron sus herederos o qué ha pasado? No, decimos que están en los programas, a veces están plasmadas ahí, pero no forman parte de la lucha política cotidiana. Quedaron plasmadas ahí, pero ningún candidato se hace cargo de ellas, ni las plantea, ni las defiende. Entonces, un poco existe la preocupación de amplios sectores, cómo recuperar y desde qué partido, desde qué propuesta. Ni siquiera se trata, como dice Jaime, de rescatar el nombre. De lo que se trata es de rescatar la posibilidad de seguir en la senda de un mundo mejor, de una vida mejor para nuestra gente, para nuestro pueblo, para los que no tienen quien hable por ellos. Creo que sigue siendo válido plantearnos este asunto. Ahora, doctor Jaime Tamayo, la pregunta sería un poquito en este mismo sentido. Si el Partido Comunista heredó, digamos, estos preceptos, esta ideología, ¿qué pasó entonces? ¿Dónde se perdieron? ¿Dónde dejaron de enarbolarse estas banderas? Bueno, mira, yo creo que algo que hay que resaltar es que el Partido Comunista, independientemente de con o sin registro, fue un partido que estuvo abocado a la lucha social. Las grandes luchas sociales que se dieron en este país estuvieron de manera muy importante y podríamos decir protagónica los miembros del Partido Comunista. Llámese en el movimiento campesino con las luchas agrarias de la Liga Nacional Campesina en su momento, llámese o la ciudad, que bueno, Claudio precisamente una de las figuras de la lucha campesina aquí en el estado, llámese el movimiento sindical independiente en los 70s o mucho más atrás, bueno, cuando se forman, por ejemplo, en Jalisco la Confederación Obrera de Jalisco, el movimiento minero, posteriormente en la CTM, el grupo comunista fue el que llevó, digamos, las banderas más importantes para el sindicalismo de clase comprometido, los sindicatos nacionales de industria, el movimiento ferrocarrilero. Los comunistas estuvieron, digamos, participando de manera muy importante en la dirección del movimiento y por supuesto en sus bases, el movimiento magisterial de los años 50 y posteriormente, la misma CENTE, el MRM, en el que Claudio también participó, bueno, pues fue la base de la CENTE originalmente, ¿no? Y bueno, si vemos el momento del 68, hay que reconocer también que el papel del Partido Comunista fue fundamental. Es más, es el único partido en el mundo que se incorporó y que apoyó las luchas estudiantiles en ese periodo. Desde el Partido Comunista francés, por ejemplo, que renegaba del movimiento estudiantil, o en Estados Unidos, que mantenían la distancia. Aquí yo te diría más o menos el 25% del Consejo Nacional de Huelga eran comunistas o de la Juventud Comunista. Y los documentos fundamentales del movimiento del 68 emanaron del trabajo de los comunistas, ¿no? Y bueno, en ese sentido es un partido que estuvo muy vinculado a las luchas sociales y que cuando de alguna manera empieza a aparecer en la lucha electoral, muy justo, muy correcto, porque además correspondía a las ideas
del marxismo, la participación en la lucha parlamentaria. El mismo Lenin lo llegó a plantear, que era una cuestión muy importante, la libertad política como un objetivo fundamental para avanzar en la construcción de un proceso, digamos, hacia el socialismo. Bueno, el problema fue que empezó a dominar el interés de carácter electoral, y con la coalición y la suma que se fueron dando de otras organizaciones, esto empezó a hacer que los intereses corrieran más por la vía electoral que por las otras luchas sociales. Por un lado, se empezaron a dejar de lado. Y por otro lado, ya en lo que señalaba Claudio, yo recuerdo que en el Partido Comunista, pues nadie estaba preocupándose para ver quién iba a ser diputado o qué realmente eso no era el tema, ¿no? Y después ya el objetivo era qué grupo, qué corriente, qué persona iba a ocupar qué cargo, y eso empezó a descomponer ya mucho las cosas. Entonces, bueno, pues la idea es que pensamos que en estos momentos empieza a cobrar otra vez vigencia y le da precisamente el carácter ético a la lucha política, estos principios que dieron vida hace casi 100 años al Partido Comunista y que tuvieron vigencia mientras existió. Y bueno, se mantuvieron a través de corrientes y de expresiones que siguen reivindicando precisamente esta concepción, ¿no? Doctor Claudio Palacios, ¿quería agregar algo? Sí, y yo creo que es importante señalar que la preocupación de mucha gente es cómo rescatar la lucha social y considerar que no es suficiente tener representación en el Parlamento sin la participación realmente de la gente y sin la defensa de la gente. Es decir, porque eso pervierte la política. Es decir, si solo luchas por el puesto y se te olvida que ahí está la gente esperando, la que fue contigo, la que votó, te conviertes como en un partido más de los que hay, de los muchos, que van y ofrecen y prometen, pero luego después no hay resultados para la gente. Entonces, esto es una preocupación muy permanente en casi todos los partidos, hablo todos aquellos que se proclaman de alguna manera de izquierda, donde pasó a primerísimo lugar el asunto de las posiciones, cuando en el Partido Comunista no era así, porque además fue una cuestión muy importante que a veces la gente no conoce, no sabe. Es que en el Partido Comunista el salario era del partido, y el diputado ganaba el mismo salario que ganaba antes de ser diputado en su profesión. Y entonces el partido le pagaba el sueldo que tenía antes de ser diputado, y el sueldo pasaba al partido. Entonces había otra relación. No se era candidato ni se llegaba a un puesto porque se iba a ganar mucho o porque iba a haber, no sé, lo que ahora dicen noches y eso. Eso no, porque se firmaba desde un principio una carta donde renunciabas a tu dieta y pasaba al partido y el partido te pagaba a ti. Entonces eso era otra cosa. Ahora es otro asunto y yo creo que la gente dice, bueno, pues hay que regresar a hacer desde algún espacio, buscar reivindicar los derechos de la gente otra vez, llevar a la gente, ir con la gente pues y vivir sus luchas, estar con ellos en su experiencia para poder entender cómo se da el movimiento ahora, porque esta sociedad es muy cambiante. Ahora hay un conjunto de necesidades nuevas que también hay que entender. Oiga, doctor Claudio, ya quisiéramos ver qué partido actual retomara o quisiera retomar esta política que tenían, ¿no? De que el salario lo pagaba el partido. Y no los y la dieta la cobraba el partido. Claro. Así fue. Pues casi se nos está agotando el tiempo. Yo nada más quisiera, por último, y en unos cuantos segunditos, perdón por la falta de tiempo, aquí se ha planteado muchas veces ese sueño de algunos de ver a las izquierdas unidas, al menos en Jalisco o en México. Doctor Claudio, ¿hay posibilidades? Sí, yo creo que hay posibilidades. El asunto es que no coloquemos por delante las candidaturas. Ahí está esa es la clave. Del problema. Y yo creo que, es decir, no somos repelentes a la unidad, al revés. El Partido Comunista desaparece justamente para buscar la unidad e incorporar otras fuerzas. Sigue siendo un problema muy serio porque se trabaja y se coinciden los programas, pero a la hora de decidir el candidato no hay acuerdo. Claro. Y eso pues trae dificultades. Dificulta un poquito. Siempre hay que trabajar por la unidad, sobre todo de los trabajadores, de los partidos, de los trabajadores. Pero bueno, pues hay que hacer el esfuerzo por coincidir, no solo programáticamente, sino pues, encontrar la mejor. Es decir, dejar en segundo plano el asunto de los candidatos. Doctor Tamayo, en 30 segundos. Sí, bueno, muy brevemente. Yo creo que la experiencia no solo del Partido Comunista Mexicano, sino de otros partidos de ir a la unidad orgánica
demostró que no era la mejor opción. Los casos de los partidos comunistas que se mantuvieron y que actuaron en la unidad de acción y en coaliciones electorales, como es el caso del Partido Comunista Portugués, que hoy está gobernando de alguna manera junto con un bloque de izquierda que es de otras fuerzas también de izquierda y con el Partido Socialista, pues es el mejor ejemplo de que esa es la ruta. Las rutas son llegar a acuerdos políticos para cuestiones concretas, para coaliciones electorales o la unidad de acción en la cuestión sindical, etcétera, pero manteniendo mi opinión es mantener la unidad, y la identidad de los comunistas en sus propias organizaciones. El caso de España también se repite con Izquierda Unida. Dentro de Izquierda Unida existe el Partido Comunista. Izquierda Unida colabora y se entiende con Podemos, pero los comunistas siguen siendo partido y mantienen su identidad. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a usted. Muy buenas noches.